Muy buenas noches. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación de familia dentro de nuestra eh, técnico laboral en auxiliar jurídico de la institución CENSE. En clases pasadas hemos abordado temáticas importantes relacionadas con el fruto o con el origen de la familia, ¿cierto? Ya habíamos tocado el tema relacionado con el parentesco, tocamos el tema con respecto a la filiación, tocamos en la primera clase los temas relacionados con la familia y sus fuentes constitucionales que dan protección a la misma como institución o núcleo fundamental de la sociedad, y no solamente a la institución de la familia como tal, sino también a cada uno de sus miembros. A partir de allí, de ese concepto de lo que es familia, que encontramos en el artículo 42 de nuestra Constitución Política, podemos determinar que la familia se crea a partir de vínculos naturales y jurídicos. Los vínculos naturales, es decir, a partir del parentesco, el cual ya nosotros acá hemos abordado, ¿cierto? El parentesco por consanguinidad, que es, podríamos decir que es el biológico, parentesco por afinidad, que es el parentesco que surge de la relación o vínculo que hay con el cónyuge o la cónyuge, también el parentesco que nace de un vínculo civil, que es la adopción. Esos son las tres clases de parentesco que nacen o que relacionamos eh, y que ya hemos estudiado con anterioridad. Pero también habíamos afirmado y habíamos establecido que la familia también tiene su origen o tiene su génesis a partir de vínculos jurídicos, es decir, que no son netamente biológicos, ¿cierto? Sino que nacen a partir de decisiones, ya sean a partir de un contrato o de un contrato solemne, como lo es el matrimonio, que ya hablamos, del cual ya hablamos la clase pasada, ¿cierto? Que tiene unas características, tiene unos requisitos de validez, unos requisitos de existencia, como cualquier otro negocio jurídico, y que puede disolverse a partir inicialmente de la muerte o pues del divorcio. Ya hablamos de cada una de las causales, pues que hacen referencia a lo que es el divorcio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de otra forma de conformación de familia y que hoy en día se encuentra protegido o con protección por parte de la legislación colombiana. ¿Cuál creen ustedes que es esa otra forma de unión que no es el matrimonio que se encuentra regulado aquí en Colombia, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice David? A ver. Profe, no estoy seguro, creo que la unión libre, si no estoy mal. Bueno, eh, podríamos decir que si estás bien ubicado, solamente te falta ser un poco más técnico, ¿cierto? Porque aquí estamos aprendiendo a ser técnicos. Entonces, vamos a ver, por ahí va la cosa, pero quiero que me lo digan de una manera más técnica, más jurídica. A ver, ¿qué me dice, por ejemplo, Mario? Por acá, Vanessa ha dejado un mensaje, no sé, de pronto es que no sirve el micrófono, Vanessa.
Bueno, al parecer Vanessa tiene problemas con el micrófono, pero ha dado una respuesta que es acertada. No digo, y cuando me refiero a que David está bien ubicado, es que si tiene una noción de lo que estamos refiriendo. ¿Vas a mencionar algo, Mario? Unión marital de hecho, profesor, o me equivoco. Muy, muy bien, muy bien. Y eso es lo que ha hecho referencia también acá Vanessa. Eh, ¿Por qué digo que hay que ser técnico o tener tecnicismo jurídico? Puesto que la idea de estudiar el técnico laboral en auxiliares jurídicos es empezar a manejar todos esos conceptos, nociones que pues encontramos en el mundo jurídico. Entonces, hay dos formas de crear familia a partir de vínculos jurídicos. El primero y digamos que el más importante en cuanto a principios y valores sería el matrimonio, ese contrato solemne por medio del cual deciden unirse un hombre y una mujer. Muy bien. Pero no siempre las uniones, y más que todo en nuestra sociedad, se hacen o se crean a partir de un vínculo matrimonial o a partir de las nupcias, sino que simplemente son uniones de hecho, uniones que se dan fortuitamente sin necesidad o que no parten de un vínculo contractual como lo es el matrimonio. Es decir, como lo ha dicho David, ¿cierto? Sin de pronto entrar en un tecnicismo, le ha dicho unión libre. Muy bien, cuando hablamos de unión libre y él no tiene, o muchas personas no tienen el concepto de lo que es la unión marital, de hecho, porque siempre vemos incluso en formatos que hablan de unión libre, cuando técnicamente lo jurídico debería ser que se llame por su nombre a las cosas, ¿cierto? Unión marital de hecho. Entonces es esa unión que no parte de un vínculo contractual, pero que sí se da por vías de hecho. ¿Qué es decir? ¿Qué son vías de hecho? Es decir, que no son formalizadas a partir de un vínculo contractual como lo es el matrimonio. Y ese vínculo que crea familia o que a partir del cual el artículo 42 ha dicho, será también o tendrá igual derecho la persona que se case en matrimonio o la persona que se una de hecho con otra persona, igual que sucede en el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? La unión marital de hecho, ¿cierto? Es la otra forma de conformar familia en Colombia. Es decir, como lo ha dicho David, unirse con otra persona libremente, sin necesidad de un vínculo matrimonial. Entonces vamos a compartir nuestras diapositivas con el fin de presentar nuestras fichas o nuestras diapositivas, ¿cierto? Pero antes entonces de compartir nuestras diapositivas, vamos a dar lectura nuevamente a ese artículo 42 para que vean que la misma Constitución nos habla de la unión marital de hecho. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura? Muchachos, por favor, ¿quién me colabora con el artículo 42? Artículo 42, profesor. Sí. El Código Civil. No, de la Constitución Política, perdón. La estamos buscando, ¿cierto? Sí, pero ya lo voy a leer. Deme un segundito. Listo.
No, no te preocupes, dale. Nosotros te esperamos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Listo. Voluntad libre de un hombre y una mujer de conformar. Esa parte que acaba de leer del artículo 42, Mario, su compañero, hace referencia a que no es necesario, ¿cierto? Para que nazcan esas obligaciones personales de las que hablamos en la clase pasada, que son consecuencias jurídicas del matrimonio, obligaciones personales y patrimoniales, no es necesario que únicamente no es necesario que se conforme a partir del matrimonio. Nos da otra forma o nos da otra vía de que se generen esas obligaciones personales y patrimoniales a partir de la decisión libre de un hombre y una mujer de unirse, ¿cierto? Y esa bien llamada es la unión marital, de hecho, ¿cierto? Entonces, ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la unión marital de hecho, muchachos? La unión marital de hecho, ¿cierto? O se requiere primero para que se entienda que un hombre y una mujer se encuentran en unión marital de hecho, que no se encuentren casados y que hagan una comunidad permanente de vida y singular. Es decir, la unión marital de hecho no implica, como lo ha manifestado, ¿cierto?, la regla también del matrimonio, o no quiere decir, o da como requisito la posibilidad o como situación necesaria de que tenga una sola pareja, ¿cierto? Entonces se requiere, para que sea unión marital de hecho, primero, que no se encuentren casados, obviamente, porque si se encuentran casados no será una unión marital de hecho, sino un matrimonio, que sea una comunidad permanente de vida y singular, es decir, que sea una pareja sin que haya terceros, es decir, una pareja o una situación donde haya monogamia, no ni bigamia ni poligamia. Antes se hablaba de concubinato, es decir, como se le conoce a las amantes. Hoy se habla o se puede hablar de unión marital de hecho. Incluso personas que se encuentren casadas, ¿cierto?, pueden conformar o podrían conformar para algunas situaciones, ¿cierto?, unión marital de hecho. Es el caso, por ejemplo, de las situaciones pensionales, en donde hoy en día se le puede reconocer en igualdad de condiciones dependiendo del tiempo de convivencia de cada una de ellas, una porción de la pensión. Es decir, ya el Estado le da una protección importante a la compañera o compañero permanente, igual o podríamos decir en iguales condiciones que el cónyuge o la cónyuge. Eso en aspectos de pensión. Situación que sabemos no es igual en cuanto a situaciones herenciales en donde prevalece el matrimonio, ¿cierto? Es decir, el cónyuge o la cónyuge. ¿Quiénes son las personas que hacen parte de una unión marital de hecho? Se les denomina compañeros permanentes. Es decir, dentro de una unión marital de hecho, tenemos
o decimos que se encuentra conformado por el compañero y la compañera permanente. Si en el matrimonio encontramos que las personas que la conforman se denominan cónyuges o cónyuge, acá le llamaremos compañeros permanentes. ¿Listo? Acá la denominación de las partes es diferente. Ya acá no es cónyuge, sino compañero y compañera permanente. Además de tener esas obligaciones personales, de que sea permanente, de que sea singular, de que haya monogamia, fidelidad, etcétera, etcétera, eso que ya lo habíamos hablado en cuanto a las características de las obligaciones del matrimonio, ¿cierto? Ayuda mutua, fidelidad, compromiso. Acá también surgen unas obligaciones patrimoniales. Es decir, que a partir del momento en el cual se configura la unión marital de hecho, es decir, con una convivencia mínima de 2 años, ¿cierto? Que es lo que exige la ley para que se pueda entender configurada una unión marital de hecho mínimo 2 años, se entiende la existencia o la configuración de una sociedad patrimonial, es decir, los bienes que se encuentren en cabeza de los compañeros permanentes al momento de la configuración o declaración de la unión marital de hecho, se entenderán parte o harán parte de lo que conocemos como sociedad patrimonial. Esta, muchachos, es otra de las diferencias que encontramos con el matrimonio. Pregunto al azar, o más bien a quien quiera contestar, ¿qué hace las veces de sociedad patrimonial en el matrimonio? Ya eso lo tocamos la clase pasada. La sociedad conyugal. Muy bien. Sociedad conyugal en el matrimonio es igual a sociedad patrimonial en la unión marital de hecho. Es lo mismo, muchachos. Es simplemente la unión de los bienes que hacen parte o que son propiedad de los compañeros permanentes. En el caso de la unión marital de hecho, los compañeros permanentes, y en el caso de el matrimonio, los bienes de los cónyuges. Ambas figuras jurídicas, el matrimonio como la unión marital de hecho, conforman sociedades, es decir, un conglomerado de bienes de ambas partes, de ambos compañeros o cónyuges, que se conforma en una masa de bienes. Es decir, digamos que el compañero es A y la compañera es B, y A tiene una casa y B tiene un carro, ya no será la casa de A y el carro de B, sino que esa casa y ese carro hará parte de una masa una masa de bienes que hace parte de una universalidad que se llama sociedad patrimonial. Al momento, muchachos, y una de las características diferentes en el matrimonio, ¿cierto? Porque cuando nosotros celebramos el matrimonio y te dan el acta de matrimonio, cuando te casas, y posterior registras ese matrimonio en la notaría, registro civil de matrimonio, ya tú estás casado, ¿cierto? No necesitas de que transcurra un tiempo para que surja o nazcan a la vida jurídica esas obligaciones. En la unión marital, de hecho, es distinto. Acá necesitas inicialmente que transcurran los 2 años de convivencia permanente, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Para que surjan esos derechos, ¿cierto? Jurídicamente hablando, es necesario que esa unión sea declarada. ¿Cómo podemos declarar una unión marital de hecho? De varias maneras. ¿Qué se les ocurre, muchachos? A ver, ¿quién de pronto conoce cómo podemos nosotros
declarar o solicitar la declaración de una unión marital de hecho? Pues se puede, si no estoy mal, declarar judicialmente frente a un juez, que será la forma judicial, también, si no estoy mal, frente a un notario, y por ley se presume también la unión marital de hecho mientras hayan 2 años de convivencia ininterrumpido. Listo. Bueno, eso que estás diciendo está muy bien, ¿cierto? Se entiende que hay una unión marital de hecho, pero eh, no es suficiente o no se hace suficiente de que sepamos que esas personas convivieron 2 años. Hay que declararlo. Si no se declara, no nace a la vida jurídica, ¿cierto? ¿Y cómo se declara una unión marital de hecho? Podemos hacerlo de tres formas diferentes. La primera, podemos dirigirnos a un centro de conciliación de cual de las universidades, ¿cierto? De la Cámara de Comercio, en donde fácilmente podremos declarar esa unión marital de hecho, de común acuerdo. Igualmente podemos hacerlo de común acuerdo en una notaría. Recordemos que para poder realizarla de común acuerdo, para poder realizarla en una notaría o en un centro de conciliación, tienen que propender o tienen que entrar en consenso la voluntad de las partes. Eso por un lado. Si hay voluntad de las partes de declarar la unión, usted puede dirigirse, pasados los 2 años, a declarar esa unión marital de hecho, sin ningún inconveniente. Pero muchas veces, ¿cierto? Pasa el tiempo, pasan los 2 años, y posterior a eso, eh, la unión marital de hecho no ha sido declarada, y a los 3 años, de hecho, ¿cierto? Es decir, de manera intempestiva, hay una separación, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces o qué podría suceder si un compañero o una compañera permanente cree tener derechos sobre lo que podría denominarse una sociedad patrimonial que se ha creado, que ha surgido de esa unión que ya lleva 3 años? Pero como ha surgido un fenómeno que es la separación, ya no va a haber voluntad de las partes. Es decir, una de las partes no va a estar de acuerdo para declarar esa unión marital. De hecho, ya en ese caso no va a ser posible dirigirse a un centro de conciliación o a, a una notaría. Ya allí toca recurrir a la vía judicial, con el fin de que un juez de la República, ¿cierto? Recordemos que cuando uno acude a los jueces, cuando hay un conflicto, entonces hay un conflicto entre los compañeros permanentes para declarar esa unión marital de hecho que o en la cual ha surgido una separación. ¿Me escuchan, muchachos? Muchachos, muchachos, ¿me están escuchando? Profe, a mí se me cortó un poco la comunicación, no sé si fue el internet. Bueno. Entonces, pero ¿hasta dónde me escucharon? Me escucharon lo que les dije sobre la posibilidad de que en caso de un conflicto entre los compañeros permanentes, es decir, que no concurre la voluntad de ambos, y hay algún conflicto, se puede acudir a la vía judicial. Eso me lo entendieron, ¿cierto?
Bueno, aquí respondió Vanessa. Entonces, esas son las vías para declarar la unión marital de hecho, es decir, eh, esa unión libre eh, de dos personas, ¿cierto? Que se unen a partir pues, de una relación que podríamos decir que es eh, que no es matrimonial, pero que tiene un vínculo estrecho. Cuando entonces no hay voluntad de las partes, podríamos acudir a lo que conocemos como la vía judicial con el fin de declararla. Otro ejemplo de estos muchachos, y se da mucho, es cuando eh, la voluntad de una de las partes no media porque simplemente esa persona ha dejado de existir, ¿cierto? Usted tiene conviviendo 10, 15 años con esa persona y de un momento a otro fallece. Y usted nunca se le ocurrió declarar la unión marital de hecho con esa persona. Y esa persona tenía bienes, tenía casas, carros, ¿cierto? Y como usted es la compañera, usted necesita declarar la unión, pero ya no va a poder hacerla vía notarial ni vía centro de conciliación, puesto que no va a poder mediar la voluntad de ambas partes, por la situación obvia de que una de las partes ha fallecido. Entonces toca acudir a la vía judicial para que un juez de la República, amparado en unas pruebas, declare la unión marital. De hecho, con miras a una disolución de la misma y posterior disolución de la sociedad patrimonial y liquidación de la misma. ¿Listo? Es decir, como si fuera un divorcio, ¿cierto? Como si fuera un divorcio. Muchachos, preguntas hasta aquí con respecto a este tema de la unión marital de hecho. Vamos captando las diferencias entre lo que es el matrimonio, lo que es la unión marital de hecho. Hay muchas. Otra de ellas es que en esta no vamos a encontrar capitulaciones, porque las capitulaciones son específicas para el matrimonio, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, eh, otra de las consecuencias, como ya les había dicho, era que surgía lo que conocemos como la sociedad patrimonial, que hace las veces de la sociedad conyugal en el matrimonio. ¿Qué entra en esa sociedad patrimonial? Al igual que en la sociedad conyugal, entran los activos, ¿cierto? O el haber propio, que está compuesto por los bienes de los compañeros permanentes, los cuales eran propiedad al momento de iniciarse la unión marital de hecho, o los que habiendo tenido causa anterior fueran adquiridos durante la existencia de dicha unión. Ahora, también harán parte de esa sociedad patrimonial el pasivo social, es decir, las obligaciones de la sociedad patrimonial. Muchachos, así como en la sociedad conyugal hay activos y pasivos, la sociedad patrimonial no es exenta de eso. También se pueden ingresar a la sociedad patrimonial deudas y obligaciones. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, pues al momento de declarar una unión marital de hecho, de que lo que pueden adquirir no solamente son los bienes de su compañero, sino también sus deudas. Muchachos, cuando entramos a este procedimiento, ¿cierto? Que se denomina disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, ha tenido que existir con anterioridad la disolución de la unión marital de hecho, es decir, eh, la, em, la pérdida o cuando se acaba
lo que conocemos como la unión marital de hecho, ¿cierto? La declaramos, se declara la unión marital de hecho y así como se declara, también puede ser extinta o la extinción de la unión marital de hecho. Y eso se denomina disolución de la misma. Pero como hemos disuelto la unión marital de hecho, también procede igualmente la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Entonces, como consecuencia de la unión marital de hecho, nace a la vida jurídica una sociedad patrimonial, pero también a raíz o como consecuencia de la extinción de la unión marital de hecho, también deja de existir o se tiene que disolver y liquidar la sociedad patrimonial que conformaban en su momento los compañeros permanentes. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por la muerte de uno o de ambos compañeros, ¿cierto? También se disuelve por el matrimonio de uno o de ambos, es decir, que si uno de ellos se casa o ambos se casan, pues dejan de ser compañeros permanentes. Ahora, también es posible disolverlo de mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento. Es decir, ya no se quieren, ya no quieren vivir juntos, van a partir cobijas, como se dice popularmente, entonces por mutuo consentimiento, por mutuo acuerdo, deciden disolver esa unión marital de hecho y posteriormente disuelven la sociedad patrimonial y liquidan la misma. Este procedimiento, muchachos, es el mismo que debe hacerse con la sociedad conyugal, ¿cierto? Así como cuando hablamos del divorcio y que una de las consecuencias jurídicas del divorcio es la disolución de la sociedad conyugal y posterior liquidación, dentro de la unión marital de hecho ocurre lo mismo. Estos procesos, muchachos, ¿cierto? Son competencia de los jueces de familia. Es decir, que un proceso de disolución de unión marital de hecho y disolución de sociedad patrimonial, igualmente en el caso del matrimonio, de la sociedad conyugal, la competencia radica o está en cabeza de los jueces de familia. Y en segunda instancia, obviamente, como superior funcional, encontramos a las salas de familia de los tribunales superiores de distrito judicial. Bueno, muy importante, muchachos. Cuando la causa de la disolución y liquidación sea la muerte, es decir, ha muerto uno de los cónyuges o compañeros permanentes, la liquidación se puede hacer dentro del mismo proceso de sucesión, es decir, presentas la sucesión junto con la liquidación de la unión marital de hecho o de la sociedad conyugal o patrimonial. Es decir, puedes hacer ese trámite en una misma, si están de acuerdo los herederos, en una misma escritura pública o de pronto dentro del mismo proceso judicial. ¿Listo? Muy importante, muchachos. Esto es muy importante. Pero pregunto, ¿hasta aquí todo va bien entendido? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ricardo, ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver si de pronto acá no me han solicitado entrada algún estudiante. A ver. Bueno. Muy importante esta situación, muchachos. Prescripción. Las acciones, es decir, las demandas para obtener disolución y liquidación de sociedad patrimonial, es decir, poder dividir el patrimonio entre compañeros permanentes, prescriben en un año. Es decir, si usted no solicita disolución y liquidación de la sociedad patrimonial después de que haya existido la separación, ¿cierto?
ya sea de hecho o declarada en un consultorio jurídico o en una notaría, y usted no solicita eso en un año, prescribe la acción, usted pierde el derecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones porque corren los términos y perdemos los derechos. Un año, muchachos, para que prescriba el derecho a disolver y liquidar la sociedad patrimonial. Es decir, te quedarías o se quedaría el compañero permanente sin la posibilidad de entrar a tener parte de esa sociedad o de los bienes que deberían entrar en la sociedad patrimonial. Obviamente, esa prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda. Bueno, además de hablar de este tema de la unión marital de hecho y lo que conocemos como la sociedad patrimonial, también vamos a hablar de lo que son las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son aquellas que se celebran por los esposos o cónyuges antes de contraer matrimonio, es decir, eh, previas a celebrar el contrato de matrimonio. Estas capitulaciones son relativas a los bienes que aportan los cónyuges a la sociedad conyugal, a sus donaciones, las concesiones, lo que ellos van a aportar a la sociedad conyugal, ya sean presentes o futuras. Características de las capitulaciones: se dan antes del matrimonio, no pueden ser posteriores, es decir, siempre tienen que ser con previas al matrimonio, con antelación al matrimonio. También las capitulaciones tienen como características que se realizan a partir de una escritura pública, es decir, usted tiene que solemnizar dicho acto. Entonces, ¿qué son las capitulaciones? Es la posibilidad de que un cónyuge o cualquiera de los cónyuges o ambos estipulen qué quieren ellos, que entren o no a esa sociedad conyugal. Y al momento de una posterior disolución de esa sociedad conyugal, esos bienes no entren en la liquidación de la misma. Es decir, esos bienes, por decirlo de alguna manera, se salvarían de ser divididos en una posterior liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, es la manera como que salvaguardar el patrimonio de cada una de las partes dentro del matrimonio. Bueno, vamos a ver. Ya hablamos entonces de lo que era la sociedad patrimonial, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de una de las consecuencias patrimoniales del matrimonio, es decir, la sociedad conyugal. El haber absoluto de la sociedad conyugal es aquel en que los bienes adquiridos por uno u otro cónyuge de ambos cónyuges tienen la calidad de sociales, es decir, pertenecen a ambos, muchachos. Es el activo real de la sociedad, es decir, los bienes tanto del cónyuge como de la cónyuge harán parte, ¿cierto? En igualdad de condiciones, obviamente, si no existen capitulaciones dentro de la sociedad conyugal. Bueno, esto vamos a obviarlo. Bueno, lo que les había dicho, muchachos. Además, o al igual que en la sociedad patrimonial, vamos a encontrar tanto activos como pasivos. Es decir, la sociedad conyugal no solamente va a tener bienes, ¿cierto?, que hagan que el patrimonio sea superior, ¿cierto? También podemos encontrar pasivos u obligaciones, deudas. Es decir, eh, pueden haber tanto activos como pasivos y de eso va a depender qué tanto será el patrimonio total de esa sociedad conyugal.
muchas veces, entonces, en algunas sociedades conyugales vamos a encontrar más pasivos que activos. ¿Cómo se puede disolver la sociedad conyugal? Primero, por disolución del matrimonio, es decir, ya sea por muerte, ¿cierto? Por muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Ya eso lo habíamos tocado acá, muchachos. También podemos decir que se disuelve la sociedad conyugal a partir de la separación judicial de cuerpos, ¿cierto? Se separan de cuerpos y esa separación se da judicial, también se hace necesaria la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Pero también se debe hacer, además de separación de cuerpos, es decir, una separación de hechos, una separación de bienes, es decir, continúan las consecuencias o las obligaciones dentro del matrimonio, pero se hace una separación de bienes. Recordemos que también, además del divorcio o de la disolución, el matrimonio también puede ser declarado nulo. Y si este es declarado nulo por alguna falta de existencia o falta de validez del matrimonio, que es un contrato, y que igual que todo contrato puede ser declarado nulo, en ese caso, si es declarado nulo, también es necesario disolver la sociedad conyugal. Y obviamente también puede ser disuelto por Se mutuo declara acuerdo. nulo por alguna causal, profesor. Sí, claro, por las causales que tocamos la clase pasada. Por alguna causal de inexistencia, ¿cierto? Por error, fuerza o dolo. Recordemos las causales de nulidad, por vicios de consentimiento, por ejemplo. Sí las recordamos, ¿cierto? Sí, sí, claro, profesor. Bueno. También puede ser disuelto, ¿cierto? De la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, es decir, deciden no convivir más, van a una notaría y simplemente hacen su disolución de la sociedad conyugal. Hacen un inventario de bienes y cada quien se queda con lo suyo, ¿cierto? Obviamente en un 50%. Esa división se hace en partes iguales. 50% para un cónyuge y 50% para el otro. Por eso, muchachos, es que nosotros encontramos que en esos procesos de sucesión a la cónyuge le toca el 50%, porque inicialmente la cónyuge no hereda, sino que simplemente a lo que se está haciendo es a su parte, a su 50% de la sociedad conyugal. El otro 50% que pertenece al cónyuge, digamos, fallecido, hace parte entonces ya sí es la herencia de los herederos. Si recordamos esa clase que dimos en legislación civil y de bienes, creo que tocamos ese tema donde hablamos un poquito de sucesiones. Eso es lo que sucede, muchachos. Es el 50% que le toca al cónyuge sobreviviente. Muchachos, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o algún aporte con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Bueno. Esa disolución que se da, ¿cierto? Posterior a la disolución, a causa de una de las situaciones que hablamos ahorita, ¿cierto? Por nulidad, por disolución del matrimonio, ya sea por muerte o, o divorcio, posterior a todo eso, ¿cierto? A la disolución de esa sociedad conyugal, se hace necesario liquidar esa sociedad conyugal, es decir, dar la oportunidad de que sean repartidos, según lo que establece la ley, ¿cierto?
esos bienes que pertenecieron a uno de los cónyuges o que pertenecieron a los cónyuges y que hacían parte de esa sociedad conyugal. ¿Cómo podemos liquidar esas sociedades? Podemos hacerlo ante notario, ¿cierto? Las sucesiones podemos liquidarlas dentro de los procesos, las sociedades, perdón, podemos liquidarlas dentro de los mismos procesos de sucesiones. Es decir, presentamos la sucesión y allí mismo presentamos la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, se hace la partición herencial y de una vez se liquida la sociedad conyugal. Es decir, 50% para el cónyuge y el resto, ese otro 50% es para los herederos. Eso hay que hacerse, muchachos. Eso debe hacerse. Eso lo podemos hacer de varias maneras. Sí, y esto genera muchos conflictos, ¿cierto? Esto lo vemos diariamente o lo vemos a diario, que hay conflictos entre la cónyuge sobreviviente o la compañera permanente que pues, no murió y los herederos, es decir, la mujer o el esposo, ¿cierto? O el cónyuge y los herederos que sobreviven, ¿cierto? La madrastra o la mamá, siempre podría existir en algún momento un conflicto, pero si no llega a existir un conflicto alguna situación contenciosa, se puede hacer fácilmente vía notarial. Es decir, por la voluntad de las partes, designar cómo se va a liquidar, es decir, cómo se va a repartir los bienes que hacen parte o que harían parte de la sociedad conyugal. Siempre por lo general el trámite notarial es más fácil y obviamente es menos demorado. Bueno, todas estas cositas son o hacen parte de los procesos herenciales. A ver, muchachos. ¿Qué es una liquidación de sociedad conyugal, muchachos? Es el conjunto de operaciones que tiene por objeto señalar la masa de gananciales, deducir los pasivos y las recompensas y dividir el activo líquido restante. Es decir, qué se va a tomar de esa sociedad conyugal para, primero, pagar las deudas, ¿cierto? Y lo que sobre es lo que se va a dividir entre los cónyuges. Bueno, esto... Si vamos entendiendo, muchachos, esto que hace referencia a la unión marital de hecho, al matrimonio, ¿cierto? Y que ambas generan o producen unas consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas, muchachos, son tanto personales como patrimoniales. El matrimonio genera como consecuencia jurídica en cuanto a nivel patrimonial el nacimiento de lo que conocemos como unión marital, como sociedad conyugal. A su vez, en la unión marital de hecho produce como consecuencia jurídica el nacimiento de lo que conocemos como unión, como sociedad patrimonial. Y al igual, muchachos, que es posible que dentro del matrimonio se dé lo que conocemos como la disolución del mismo, ¿cierto? Es decir, que se extinga el matrimonio, que deje de existir el matrimonio. Así como surge, también es necesario disolver las consecuencias jurídicas de lo que genera el matrimonio, ¿cierto? Es decir, esa sociedad conyugal que surge a partir del matrimonio, posterior a su disolución o a la extinción del mismo, es necesario también disolverla. Y eso se hace a partir, ¿cierto?, de lo que conocemos como la muerte o el divorcio. Y ese divorcio, esa disolución genera que sea necesario
liquidar la misma sociedad. Es decir, otorgarle a cada persona lo que le corresponde en derecho. De igual manera, se hace necesario, y con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, en la sociedad patrimonial, que es la consecuencia jurídica de la unión marital de hecho. Es decir, así como nace a la vida jurídica, la sociedad patrimonial, fruto de la unión marital de hecho, al momento de que se decide, ¿cierto?, extinguir la unión marital de hecho, también se hace necesario extinguir sus consecuencias jurídicas, es decir, la sociedad patrimonial. Una vez se disuelve la sociedad patrimonial, también se debe entrar a liquidar la misma, es decir, repartir, obviamente en partes iguales, a cada uno de los compañeros permanentes, el haber, ¿cierto?, lo que estaba dentro de esa sociedad patrimonial. Estos temas son bastante interesantes, muchachos, y generan bastantes casos en concreto, ¿cierto? Encontramos los conflictos que surgen entre los herederos y la cónyuge, los herederos y la compañera permanente, procesos sucesorales que incluso se demoran 2, 3, 4, 5, hasta 6 años en un juzgado. Entonces son casos que realmente es necesario que conozcamos un poquito sobre estas situaciones, porque nos vamos a topar con ellos. Nos vamos a topar con ellos incluso en la vida cotidiana. Y no estamos exentos de que pasemos por esta situación. Entonces, muchachos, se hace necesario que conozcamos qué consecuencias jurídicas genera la unión y con la conformación de la familia a partir de estas dos figuras jurídicas tan importantes, en la cual ya con anterioridad tocamos inicialmente el matrimonio y acá el día de hoy hemos tocado lo que es la unión marital de hecho. Ambas conforman o generan lo que conocemos como familia y ambas traen consecuencias jurídicas, las cuales hemos hablado y tocado en esta sesión sincrónica. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Todo claro, muchachos. Profe, yo tengo una duda con respecto al momento de la sociedad conyugal, ¿qué es lo que entra? Porque pues siempre he tenido esa duda, no tengo claro, o sea, yo tengo entendido que es lo que ellos adquieren al momento de la sociedad marital, o sea, lo que adquieren al momento de la convivencia, pero y lo que tienen antes, o sea, digamos, un vehículo, un inmueble, o sea, eso entra también. Claro que sí. Si no se hacen capitulaciones, eso entra dentro de la sociedad conyugal. ¿Listo? Lo único que no entra o lo que no entraría son los bienes adquiridos a través de herencia. Los bienes herenciales o lo que adquirió uno de los cónyuges por herencia no entra dentro de la sociedad conyugal. No puede entrar. Y en la unión marital, de hecho, es lo mismo. Recordemos que en las capitulaciones solamente... Sí, yo sé que son solamente para el matrimonio. Pero mi ya pregunta, en ese caso... ajá, ¿cuál es la diferencia? En ese caso es diferente, ¿cierto? Porque primero puedes hacer capitulaciones en el matrimonio, ¿cierto? Ya acá la sociedad patrimonial se genera a partir de que tú empiezas la convivencia, ¿cierto? Ahora, también entran los bienes que hacían parte de la propiedad con anterioridad a la unión marital de hecho. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que en la unión marital de hecho es más complicado porque entraría todo. Claro, porque es que acá en el matrimonio tienes la posibilidad de capitular, de hacer capitulaciones. Pero si por ejemplo, hecho, no. Pero por lo menos si yo hago, si yo estoy en unión marital de hecho, yo puedo hacer separación de bienes, como usted nos había explicado, para evitar eso. Se daría la otra posibilidad como si fueran capitulaciones, pero ya aparte. Claro, así es. Claro, puedes hacer incluso separación de cuerpos, como ya lo habíamos explicado en la clase pasada,
y puedes hacer separación de bienes sin ningún problema. Entonces, si yo hago separación de bienes en la unión marital, de hecho, ya conviviendo o antes, o sea, ¿qué entraría? O sea, para que usted me indique, ¿cómo sería? Es que tiene que ya existir. Ya tiene que existir porque si no, no habría necesidad de separar los bienes. Ah, ok. ¿Ya? O sea que, Porque sí, es que primero tienes que declarar la unión, ¿cierto? Tiene que sí. haber una unión declarada, porque si no, no habría necesidad de ella. ¿Ya? Porque Ah, si no, ok. entonces no hay nada en la vida jurídica, no ha nacido la vida jurídica ni siquiera. Ok, o sea, Por eso, muchachos, por eso, se muchachos, es declara muy... y se hace Sí, la dime. separación de bienes y entonces ya si se quiere disolver, pues no habría nada que liquidar. O sea, Claro, pues, ya no habría una sociedad patrimonial como tal. exacto. Incluso, eso es lo que sucede cuando la persona fallece y no ha declarado nada, ¿cierto? Entonces, le toca a la cónyuge correr a conseguir pruebas, a conseguir testimonio para poder declarar esa unión. ¿Listo? Porque primero, tú puedes convivir con esa persona, pero si no has declarado, no hay nada en la vida jurídica. ¿Ya? Te toca declarar y para luego disolver lo que le pertenecía a la persona que ha fallecido. Porque no ha nacido nada en la vida jurídica aún. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Próximo tema a tocar, alimentos. Alimentos. ¿Cuándo será? El día jueves. El día jueves tocaremos ese tema y ya el día viernes podrán encontrar su examen en la plataforma. ¿Listo? Esta sesión sincrónica, como todas, se está grabando sin ningún problema. Esperemos y les doy la motivación, pues no es seguro, pero por ahí me dijeron que de pronto podríamos asistir el sábado. No es seguro, no es seguro, no es seguro. Lo más probable es que seguiremos así virtual, ¿cierto? Eh, o sea, me refiero a este sábado que viene, la cuarta semana. Entonces, por ahora es virtual. Entonces, muchachos, vamos a hacer lectura un poco sobre los alimentos, el derecho o la obligación de alimentos, qué características tienen, cómo se clasifican, qué procesos judiciales podemos iniciar a partir de la obligación de alimentos. Muy importante, ¿cierto? Entonces, los invito a ello, a que lean un poquito sobre eso para que vengan preparados para la clase del día jueves. Entonces, muchachos, ha sido un placer compartir con ustedes en esta clase. Espero que tengan una excelente noche. Gracias, profesor, muy amable. Igualmente, Vaya, profe, hasta mañana. hasta mañana.